Hola, bienvenidos una vez más a Encuentros Virtuales de Prisma GIF. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir junto a Marcel del Castillo, un gran referente de la fotografía venezolana, de la fotografía latinoamericana, incluso artista, curador, docente, artista visual en general, un gran ícono de todo lo que viene siendo el arte dentro de nuestras fronteras y más allá de las fronteras de Venezuela. Así que vamos a esperar que se vayan conectando. Voy saludando a todos los que se van conectando por acá. Quería acotar también que me gustaría que participen, que puedan escribir. Todo lo que ustedes escriban yo lo voy a manifestar aquí con Marcel, lo vamos a estar leyendo para que en conjunto podamos dialogar, podamos generar un espacio abierto al debate, abierto al conocimiento, abierto a escucharlos a ustedes, que eso es lo que importa y por eso estamos creando este tipo de espacios para que en definitiva compartamos y se genere una sinergia dentro de lo que es el conocimiento y la fotografía. Entonces vamos a ir esperando que se vaya conectando Marcel. Mientras tanto les voy comentando que durante toda esta semana del 21 al 5 vamos a ir teniendo presentaciones con diversos maestros de la fotografía. Por ahí se viene la presentación de Wilson, se viene la presentación con Vilena, se viene, miren, hay demasiadas, hemos estado organizando, ha sido un arduo trabajo el poder, pues, como comentaba, que justamente ahí Jesús se está conectando. ¿Qué tal, Jesús? Un poco de contradicción con los horarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que los horarios los especifico netamente en las publicidades para que de alguna u otra forma no confundirnos y tenerlos bien presentes. Los horarios varían mucho, pero por lo general siempre tener en cuenta la hora aquí en Perú, que es donde me encuentro. Hay horarios, por ejemplo, el día de hoy en México estamos a la misma hora. Para los que nos ven desde Venezuela siempre es una hora más. O sea, si el encuentro es a las 9 aquí, en Venezuela va a ser a las 10 de la noche, ¿ok? Vamos a ver, estoy esperando a Marcel que se conecte. A ver, vamos a ver si voy haciendo contacto con él para ver si empezamos de una vez. A ver, un momento. El día de ayer tuvimos un encuentro con Juan Pérez La Cruz. A pesar de los problemas de conexión que llegamos a tener un poco, pudimos generar la entrevista, pudimos culminarla y bueno, ahí quedó grabada para los que se la perdieron, la pueden checar más tarde. Listo, aquí ya tenemos a Marcel, le estoy haciendo la invitación. Vamos esperando a Marcel. Ahí está, gracias. Ahí está, sí. Listo, Marcel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Es más, Perfecto. demasiado bien. A ver, ahí Qué está bueno. bien. Qué bueno que hoy colabore la conexión. ¿Qué tal, Marcel? Bienvenido a Prisma. Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir contigo. Antes de empezar, comentaba a todos los que están conectados que la idea es que puedan escribir, que la idea es que puedan participar, que esto no sea un monólogo donde solamente hables tú, donde solamente hablo yo, sino que tengamos un momento en el que podamos compartir. Así que esa es la idea, chicos. Por favor, Marcel, me gustaría que empecemos, primero que nada, porque muchos aquí no te conocen, tenemos público de Venezuela, de Colombia. Me gustaría que nos hables un poco de ti antes que nada, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo has llevado la fotografía? ¿Qué onda con todo esto? ¿Por qué eres venezolano y hablas un poco mexicano? O sea, háblanos de ti, de tu vida, un resumen, a ver qué nos podrías Ay, comentar. a ver, pues nací en Caracas, por eso soy venezolano. Este, nací en Caracas, estudié allá, hice toda mi vida, hace unos 6 años ya me vine a México, a Monterrey, Ok, específicamente a Monterrey, y desde, a ver, ¿qué puedo decir de mí que sea relevante? Pues nada, estudié comunicación social, de ahí comencé trabajando en el cine publicitario, y después del cine publicitario pasé a trabajar, mejor dicho, cuando me obstiné y quise huir de ahí, me, me fui a Mérida, a otra ciudad, y ahí comencé, digamos, una nueva actividad que estaba más relacionada con el arte, con la ok, fotografía, el arte. Creé una plataforma que se llama Espacio GAF,
que era un lugar físico también, una galería. También, pues, todo eso llevó a muchísimas reflexiones sobre la fotografía inicialmente, después sobre las artes visuales y arte contemporáneo, pero en principio la fotografía. Entonces había un espacio de reflexión sobre la práctica artística, sobre la gestoría y más tarde la curaduría, etcétera. Es decir, Claro, la verdad fue como tal, creo que le cabe perfecto la idea de plataforma, porque a partir de ahí despegaron muchísimas cosas, ¿no? Después vine a México y en México pues he tenido la suerte de poder ampliar y expandir muchísima esa actividad, tanto en términos de gestión como en términos de producción artística, como de gestión, como de docencia, en varios programas, en universidades, en instituciones culturales, etcétera. Entonces, bueno, un poco ahí, eso. bueno, podemos ver que es una experiencia bastante diversa, ¿no? Porque no es solamente la fotografía, sino que estás metido en el mundo de la curaduría, en el mundo de ser un gestor que de alguna forma crea espacios con todo este tema de espacio GAF. A mí lo que me llama la atención es precisamente eso, que no eres un tipo quieto, ¿no? Que todo el tiempo estás en algo y eso creo que es bastante admirable, ¿no? ¿Esto crees que de alguna forma tiene que ver por lo que haces en específico o tiene que ver con un tema de lo que has aprendido desde el cine? A Tiene que ver, ver, a ver, como que me quedé congelado. sí. Déjame. Has quedado como congelado, vamos a ver si se retoma la conexión, tranquilo. Pero Si sí no me es, escucha. sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, dale, chévere. Ya va, yo creo que fue porque, a Has pausado ver, la cámara. Si quieres, puedo eliminarte y luego te vuelvo a invitar para que de alguna forma te conectes nuevamente. ¿Tratamos? ¿Te parece? sí, sí, dale. A ver, un Sí, momento, chicos, a ver, un momento. A ver, estas son cosas que pasan en vivos, así que ya estoy acostumbrado. Suele pasar, pero bueno, a ver, un momentico, lo vuelvo a invitar. A ver, Marcel, ¿puedes aceptar? ahí, Listo, perfecto, listo. ya está. A ver, te Ok, escuchamos nuevamente. dale, gracias. Mira, sí, es una mezcla de las dos cosas. Primero porque cuando comencé a trabajar en el cine, comencé a trabajar en producción y el tema Ok, de producir, y ahí en el cine, digamos, en el cine publicitario hice muchísimas cosas, ¿no? Comencé como productor, después como asistente de dirección, después director general, hice dirección de fotografía también, etcétera. Entonces, pero sobre todo la parte de producción creo que permeó sobre mí de una manera tremenda en el término de generar cosas, ¿no? De generar y generar y generar un montón de cosas. Entonces, pero también se relaciona para mí, con lo que es el artista contemporáneo, con la idea del artista en este momento que nos ha tocado vivir, donde el artista, si ubicamos al artista como aquel productor de ideas, esa producción de ideas puede ser desde su propia creación material, digamos, produciendo obra, como desde su intelectualidad produciendo textos, realizando curadurías a partir de generar conexiones y relaciones, igual en la gestoría, de producir, de compartir con otros, de impulsar el trabajo de otros y difundir el trabajo de otros. Entonces, hoy día, mi práctica profesional dentro de las artes la asumo como toda esta línea transversal que a veces se manifiesta de manera en producción de obras y a veces se manifiesta en una necesidad de un proyecto curatorial o a veces de gestoría, a veces un proyecto educativo, como el que hago para instituciones, etcétera. Entonces, sí tiene que ver mucho con la manera de donde vengo, evidentemente, pero también de cómo asumo la práctica contemporánea dentro del arte. vale, me parece súper interesante lo que comentas y me has dado semántica a preguntarte lo siguiente, ¿no? Todo el tema del arte contemporáneo como tal. Recuerdo que, bueno, en diversos encuentros que he tenido contigo, porque, bueno, he tenido la oportunidad de conocerte, de saber quién eres, compartir, pues, incluso en eventos y todo este tema,
siempre estás con el tema de lo contemporáneo, siempre para mí tú eres una referencia siempre con esos temas, siempre que hay alguna duda te he seguido la pista mucho tiempo. Y hay algo que sí me gustaría saber sobre qué es para ti todo este medio, qué es para ti lo contemporáneo exactamente, o cuál es la postura que deberíamos tener ante este momento, ¿no? Porque hablas del momento y creo que es una palabra que, bueno, a todos nosotros los creadores visuales de alguna forma siempre como que nos genera inquietudes, nos genera pues una desesperación por saber si estoy actualizado o no, o qué estoy haciendo. Es bastante controversial. Me gustaría saber tu opinión ante eso. Vale, sí. Dame un chancecito. A ver, creo que se volvió a Ya va. parar. Sí, sí. Te vuelvo a hacer la invitación, ¿te parece? Dale, dale, porfa. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, vuelvo a invitar. Por aquí estoy viendo que están escribiendo, maravilloso. Yo voy compartiendo lo que van escribiendo, chicos. A ver un momento. Le vuelvo a enviar la invitación a Marcel. Listo, Marcel, ya te la he enviado. A ver. Ok, Chévere, listo. te tengo. Sí, mira, eso nos puede llevar toda la charla, ok. Este, pero fíjate, ¿por qué el tema de lo contemporáneo? Con el tiempo no es algo que tuviera yo de entrada, ¿eh? Ok, Debo decir que es algo que se ha ido acumulando, que se ha ido a partir de repensar mi producción artística, de repensar qué es lo que enseño, qué es lo que transmito a otros en el proceso educativo, qué es lo que curo, qué es lo que gestiono. Entonces, todos estos últimos años, debo decir la verdad, de manera muy honesta, que mi experiencia en México ha sido maravillosa en ese sentido, eh, porque potenció y expandió de manera muy, muy importante estas ideas mías sobre qué era lo que yo venía haciendo, cómo se hacía. eh, Ahora, cómo confrontar esto que yo estaba haciendo con con esta nueva geografía en la que yo estaba confrontándome y trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa confrontación y de esa revisión de ideas, de autores, y definitivamente lo que me llamó, no, lo que sentí era una urgencia, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde ubicaba yo esa urgencia de saber, esa urgencia de hablar de ciertas cosas? Eh, Sea, por ejemplo, en mi trabajo de la ciudad, de lo urbano, o desde el medio, revisar lo fotográfico, por qué eso se hace de esa manera, por claro. qué se educa de esa manera. Entonces, nada, comenzar a hacer todo eso e investigar y profundizar me llevó a pensar que justamente el centro de mi problematización en términos curatoriales, de gestoría y de docencia era la idea de lo contemporáneo. ¿Qué significa eso? Por eso te digo que nos pudiera llevar toda la noche, porque eso me ha llevado reflexiones muy largas, porque existen muchísimas ideas al respecto, que Claro. además se enfrentan, se contraponen, en especial cómo ubicar lo fotográfico en la fotografía, que es donde más está, o el medio con el que más he trabajado y el que más me ocupa, digamos, en términos de docencia, y el que más me encanta confrontar y criticar, porque vengo de ahí, porque siento que yo pasé por un proceso educativo desafortunado al respecto. Entonces, justamente revelar eso, conseguirme con eso, me da esa urgencia, esa necesidad de replantearme constantemente sobre la idea de lo contemporáneo, y además después descubrir que es algo inacible, prácticamente indefinible, y que esa liquidez sobre lo que pudiera ser contemporáneo no deja de ser para mí, o de tener para mí cierto atractivo, porque es algo que no puedo detener, es algo que no puedo fijar, definir en su totalidad. Eh, por lo tanto, es una especie de, como diría, eh,
Giorgio Agamben, justamente algo así como es una cita a la que estamos destinados siempre a faltar. Porque aunque vayamos en busca de ella, aunque supiéramos hacia dónde va, no le vamos a llegar. Y una vez lleguemos, pues ya dejará de serlo. ¿Ok? Entonces, eso significa, yo creo que la idea de lo contemporáneo, si busco tratar de acercarlo a algo, es la búsqueda de algo que no existe, que no está presente eh, y al que no le vas a llegar. Por lo tanto, requiere de una disposición, eh, de un coraje, como dice Agamben también, de un coraje, de una disposición de cambio, de lucha, de batallas constante contra todos los paradigmas y contra todos los dogmas que se van generando o que ya existen. Mira, precisamente en base a lo que comentas, yo siento que, bueno, en esta perspectiva es más que nada tener un papel de mayéutica, ¿no? De cuestionamientos, de, pues, descubrir poco a poco. Es un proceso, pues, en el cual es más de plantearse, de preguntarse, que, pues, de llegar a hechos concretos como tal, ¿no? Y creo que en ese Correcto. sentido, yo lo he podido notar en muchos trabajos, pero en específico me gustaría saber un poco más de tu obra. ¿Qué ejes temáticos manejas, Marcel, y por qué el tema de lo que sueles hacer siempre está con las urbes, con todo el tema este de las arquitecturas? De hecho, sacaste un libro, recuerdo, hace creo que un par de años, si no me equivoco. Me gustaría saber un poco en qué andas, ¿no? O sea, ¿qué andas por ahí investigando? Mira, el trasfondo, lo hablaba hace poquito acá con algunos amigos que visitaron acá al estudio, lo platicábamos y yo decía, ay, ching, lo voy a tomar por si me lo preguntan. Estaba recordando que cuando era pequeño en Caracas, que vivía en Caracas, yo sentía una fascinación tremenda por las torres de Parque Central. Ok. Había algo en ella, yo vivía en San Bernardino y pasaba por ahí prácticamente, y estudiaba en Colinas de Bellomonte, y pasaba por ahí prácticamente eh, todos los días. Y para mí era una gran fascinación. De manera inconsciente o infantil e ingenua era para mí esa ciudad del futuro, ¿ok? Esa promesa de futuro en realidad, esa que es la modernidad, pues una promesa. Entonces esa promesa de futuro para mí estuvo presente y la dibujaba horrorosamente porque nunca supe dibujar bien. La dibujaba y la dibujaba. Y después cuando estaba en el colegio, si tenía que hacer alguna práctica o algo para la cartelera, etcétera, dibujaba las torres de Parque Central. O sea, Había como una obsesión ahí. había una obsesión con esas torres porque para mí representaba esa ciudad así, que yo me imaginaba y en la que yo iba a vivir y el futuro, etcétera. Y evidentemente, para no contar toda la historia larga, años después salgo huyendo de Caracas, es decir, porque no quería vivir en esa ciudad. Claro. A mí mismo me dije, no quiero vivir en Caracas. No es la Caracas que yo pensé, no es la que quiero, no es Además, bueno, Caracas, al convertirse en el epicentro de esta batalla política y económica latinoamericana, eso hay que decirlo, no solamente venezolana, sino latinoamericana, pues Caracas se vino en términos simbólicos y físicos también al Sí. desmadre. Y para mí se cayó. Y justamente Parque Central sucede lo mismo. Y de hecho lo represento en una obra que se llama 1998, porque que es justamente donde agarro fotografías que hice de Parque Central en los años 90 y las intervengo, las quemo, etcétera, un poco representando esa decepción, esa caída de ese sueño de país que nació justamente en los años 70, que es cuando se comienza o se planifica Parque Central y se comienza a construir justamente en los años 70, el 73 exactamente. Entonces, nada, creo que Parque Central representa simbólicamente ese ciclo venezolano, ¿no? Ese sueño de país que se va deconstruyendo hasta llegar a hoy día, hasta que se quema físicamente la torre
y no significa nada, ¿ok? No significa nada, ni para los caraqueños significa nada esa torre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siempre de ese cuestionamiento a la ciudad, siempre he trabajado, no porque quisiera, esto lo acabo de pensar hace 2 minutos, es decir, no me gusta pensar en que mi trabajo desde un origen es lo mismo, no, porque abordo distintas cosas, porque para mí el trabajo responde, una de las cosas a la que responde mi proceso creativo es a mi contexto. Entonces, donde yo esté. Entonces, al irme de Caracas, llego a Monterrey, pues entonces la ciudad con la que voy a enfrentarme y a discutir es con Monterrey. Entonces, a partir de ahí, mis trabajos tienen que ver con la ciudad de Monterrey, ¿ok? Con esas críticas, con esas lecturas que hago de la ciudad, en muchos sentidos, ambientales, de diseño, sociales, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi reaccionar siempre al contexto, que es donde estoy, ha sido reaccionar a mi contexto de vida visual, que es lo urbano. Mira, interesante cómo comentas esto de las torres y cómo se manifiesta en tus trabajos. Quería comentarles a todos de lo que estamos hablando. Yo voy a publicar por los Insta Story las referencias de las que habla de Marcel, que por cierto se encuentran en su página web de todos modos, pero las voy a ir compartiendo para que sepan más o menos el contexto en el que estamos hablando y se puedan ubicar ya después del en vivo. Quería leerte algunos comentarios, Marcel. Aquí de parte de Jesús comenta. En tus prácticas curatoriales y revisión de referencias artísticos venezolanos, ¿a quiénes ves y por qué? A ver, ¿te repito la pregunta? No, la tengo. A Saludos, ver, Jesús, y saludo Litzan, que también me saludo por ahí. Gracias por estar conectados. Ah, caramba. Eh, Mira, yo tengo un gran conflicto. ok, Tengo un conflicto con Venezuela y con la idea de lo venezolano. vale, Tengo un conflicto con eh, con aquello que se establece, quieras o no, como un paradigma, que en las artes sucede muchísimo. Entonces, bueno, el paradigma de la fotografía en Venezuela es tal y tal, el paradigma del arte tal es tal, el paradigma del cinetismo es tal y tal y tal. ¿Ok? Se convierte en paradigma que se transforma en iconografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ahí, quiero decir esto porque eso me genera mucho conflicto, o sea, reflexión, de preguntarme por qué eso es así, por qué llegó a ser de esa manera, por qué se trabaja de esa manera, quién lo llevó hasta ahí, por qué se sigue manteniendo de esa manera. claro, Entonces, cuando yo hablo de referentes del arte en Venezuela, me gusta más bien pensar en quienes están tratando lo que desde mi perspectiva eh, pertenece al ámbito de lo contemporáneo. Ya dijimos que eso no deja de ser una gran ambigüedad. Pertenece al ámbito de lo contemporáneo, pero además que abordan temas que yo creo que, desde mi punto de vista, insisto, son urgentes y emergentes. Sobre todo en este caso en un país como Venezuela, ¿no? Y que además pongan o mezclen, entrecrucen su cuestionamiento temático o ideológico con un cuestionamiento sobre el medio mismo que se está utilizando. De ahí. Es decir, no tengo una lista predefinida de qué autores revisar, no. Yo busco como cuando busco esa relación o esa conexión, la busco a partir de temáticas, ¿ok? Y qué de esas temáticas, que además entran en un cuestionamiento mediático o medial también, eh, funciona para la curaduría, para el proyecto curatorial que pueda estar haciendo o vale. como o referente para mí, digamos, de trabajo o algo así. Pero
porque me preguntaron sobre Venezuela, pero me pasa con todos, ¿eh? Me pasa aquí en México también, hago todo ese cuestionamiento igualito, o sea, no es porque sea Venezuela, sino porque, pues, en donde esté, en cualquier contexto, incluso cuando me hablan a nivel latinoamericano, igual. Vale, Marcel. Aquí, bueno, como comentaba, voy a ir leyendo poco a poco las preguntas. Aquí hay una pregunta que me da semántica con la pregunta que te iba a hacer, que era, ¿qué consejos para llegar a lo contemporáneo? Yo aquí en este punto quería preguntarte sobre tus procesos creativos, ¿no? O sea, tú al momento de generar obra, al momento de generar un proyecto, ¿cuál es tu proceso? No sé, ¿cuál es el modo en el que trabajas? Quizás comentando eso, pues podrías acotar algunos consejos, ¿no? O sea, ¿cómo Eh, elaboras? bueno, lo primero que tendría que decir que eso es algo que hay que sacarse de la cabeza. Es decir, la idea de lo contemporáneo, no podemos vivir con esa etiqueta en la cabeza para Vale, producir o para hacer, ¿ok? Primero porque existe esa etiqueta, que para mí es una muy mala etiqueta, muy mal explicada y definida sobre lo que es que esto es arte contemporáneo. Eso es una etiqueta impuesta quizás dentro del mercado del arte, entendiendo el mercado del arte como una gran actividad dentro del arte, pero que no es el arte en sí mismo ni total. Pero es una categoría para mí muy, muy desafortunada. claro, Porque, porque tampoco es que te levantas un día y dices, bueno, hoy voy a hacer arte contemporáneo, ya, me voy a exacto, hacer la hoy hace receta. No, contemporáneo. no, claro, no. No hay receta ni hay fórmula. Y además, si estamos platicando que eso de lo contemporáneo es inasible, entonces, pues no. ¿Ok? Entonces lo que haríamos en todo caso, si amanecemos con esas intenciones de ser contemporáneo, lo que haríamos es repetir lo que se hace con una etiqueta que se Claro, considera contemporáneo y repetirlo again and again, lo que por supuesto está muy lejos de cualquier idea de lo contemporáneo, ¿no? Al revés, te está enviando años atrás, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que pudiera decir, o el único consejo que pudiera dar para la contemporánea es que hay que olvidarse de eso. ¿Ok? Hay que vale, olvidarse de, es que voy a hacer algo contemporáneo. No. Lo contemporáneo responde a algo que creo que está fuera del ámbito de las artes, está fuera del ámbito medial. Lo contemporáneo responde a quizás, o se acerca más a la manera de pensar, de entender lo que nosotros queremos decir y cómo lo queremos decir. Por ahí va. Y donde ahí aparecen ciertas emergencias, ciertas urgencias, ¿no? Eh, y con el tema de tu proceso creativo, entonces, ¿por dónde partes primero? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma al momento de generar algo, por dónde empiezas? O sea, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta al momento de tu proceso? Varía mucho, porque cuando produzco obras, generalmente son obras que he pensado a lo largo de muchísimo tiempo. Ok, No porque diga, bueno, que es una cosa que no detesto mucho o que me molesta un poco cuando dicen, no, es que este es un proyecto de largo aliento. ¿Por qué me molesta un poco? Porque es que todos los procesos son de largo aliento. Es decir, claro. ahí no hay ninguna particularidad. Es decir, son cosas que venimos pensando, que venimos reflexionando, que venimos confrontando y que tarde o temprano, en algún momento, por alguna circunstancia, pues se materializan, se representan en una foto, en una pintura, en una instalación, como lo que aparezca, ¿no? O lo que sea relativo a eso que estoy pensando o a esa manera o a eso que quiero decir de eso que estoy pensando. Por lo tanto, un proceso creativo es más, yo lo llamaría un proceso de pensamiento, es decir, tiene que ver con, puedo, el, es algo que pienso y voy reflexionando y voy leyendo y voy conversando con otros y voy y lo comento en otro lugar y veo trabajos de otro y me leo una novela donde la puedo conectar con eso, etcétera. Y después en un momento digo, pues bueno, esto ya tiene como que aterrizarse en algo, pero no como una conclusión, sino como una especie de, bueno, déjame como marcar ahorita esto sea porque quiero exhibirlo, sea porque quiero enviarle una convocatoria, sea porque quiero, me lo piden, una residencia artística. Entonces, bueno, déjame aterrizar esto acá como una especie de corte, como corte de caja, ¿verdad?
pero nunca como una conclusión. Vale, fantástico, Marcel. Aquí están haciendo varias preguntas, como digo, poco a poco las iré nombrando. Hay una pregunta que sí te quiero hacer, es con el tema de la fotografía y lo instalativo. Esa relación que tenemos, fotografía-instalación, o quizás fotografía-intervención, como lo hiciste en Territorios del Agua, que incluso hubo una intervención con pintura. Estos temas de la fotografía con algo más. ¿Qué opinas sobre estos tipos de Frankenstein, en donde tengo fotografía, tengo lo otro, lo creo, lo genero? Esa perspectiva estética, ¿cuál es tu opinión ante ese tipo de cosas? Que es una condición natural. Es Ok, decir, que no es una planificación artística de voy a mezclar esto con la pintura, que creo que es el arte, justamente por ahí va la idea del arte contemporáneo malentendido, ¿no? Voy a claro. mezclar esto porque esto va a generar una conexión medial. No, tiene que ver tiene que ver con una condición natural de nuestras relaciones y de nuestros diálogos. ¿Ok? Claro. Si yo estoy en un lugar, yo es una residencia que yo estaba haciendo en un pueblo en México que se llama Alzayanca, y el lugar donde era la residencia o la persona que ofrece el espacio para la residencia es Rafael Casares, que es un pintor con una tradición importante, una trayectoria importante en México. ¿Y qué significa que yo hice la residencia ahí? Pues bueno, que todos los días dialogaba con Rafael, compartíamos opiniones, hablábamos, revisábamos la temática, qué es lo que estoy abordando en el pueblo, platicábamos. Entonces, nada, si esa fue mi relación y mi producción de imágenes iba correspondida con ese diálogo, bueno, ¿por qué no invitarlo a que él dialogara conmigo también en las imágenes, ¿no? Claro. Entonces, entra esa intervención. Entonces, yo cuando hablo de estas intervenciones siempre hablo de una condición natural, ¿ok? Es decir, y de pensar de alguna manera o ahí entraría de alguna manera esta idea de siempre pensar, o de siempre no, o de tener como una actitud un poquito más abierta, libre, indisciplinada, ¿ok? Donde pues yo voy a representar y esa representación se comunica con distintos asuntos que tienen que ver con lo humano, ¿ok? No con una mera técnica, tienen que ver con lo humano, ¿ok? Tienen que ver con esa relación que construyo. Si yo voy a hablar sobre la historia de Alzayanca, bueno, evidentemente voy a su centro histórico y busco información sobre eso, consigo su primer mapa y digo, bueno, yo tengo que dialogar con ese mapa, ¿cómo puedo para dialogar ese mapa originario que tenía el río con el río de hoy día o con lo que queda de él? Bueno, pues déjame poner entonces el mapa a hablar con esta agua y qué se genera ahí. Entonces es eso. No tiene que ver con un eh, planteamiento rebuscado sobre la unión de los medios y tal, sino tiene que ver con una práctica humana. Yo siempre lo aterrizo a una práctica humana. Cuando nosotros vamos a hacer una fiesta, o para utilizarlo en términos muy domésticos, o un encuentro, para decirlo también en términos muy venezolanos, pues bueno, tenemos pequeños y bolitas de carne, bueno, pero es la misma fiesta, ¿no? Entonces, Claro. es así, digamos, es una manera de cuando tú quieres, si entendemos que lo que yo estoy haciendo lo voy a comunicar, me voy a comunicar con otros, que creo que utilizar otras maneras de acercarme responde a una condición de comunicación humana más que de una producción o un pensamiento meramente de producción artística. Mira, a mí lo que me gustó de tu proyecto, me gustó mucho es el video, ¿no? El video que mostraste, que por cierto está disponible en la plataforma de YouTube y en la página de Marcel lo pueden encontrar, lo voy a compartir luego. A mí me gustó una parte cuando las personas están dando, o sea, te están hablando del río y hay una parte en la que no se escucha más que el agua, ¿no? Creo que esa parte me gustó porque de alguna forma sentía que todos, ¿sabes? Iban a decir algo similar o algo parecido y era como que da igual, afecta a todos, es algo que les ha pasado a todos y no sé, me gustó esa metáfora, no sé si decirle metáfora, pero me gustó esa relación
Y me pareció maravilloso también el hecho de que en tu obra no solamente es fotografía, es precisamente como dices tú, o sea, hay pequeños, hay bolitos con carne, hay esto, hay lo otro. Y creo que ese planteamiento de que el fotógrafo ya no es etiqueta de fotógrafo, sino de abordar las disciplinas, sea cual sea, y utilizarlo para comunicarte, ¿no? Para expresarte. Pues, no sé, o sea, a mí me gustó esa parte y te lo comento de Territorios del Agua. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que justamente lo que hablaba de la etiqueta de arte contemporáneo, también existe la gran etiqueta de fotógrafo. Entonces, yo creo que justamente quienes practican o que practicamos la fotografía, una de las cosas que es indispensable discutir de manera individual frente al espejo y de manera colectiva y de dialogar es qué significa, cuál es el peso que eso significa, qué está detrás de esa etiqueta, ¿no? Y creo que no es nada glamoroso y nada muy feliz, por el contrario, es bastante tóxica y desafortunada. Entonces, digamos, es solo un poco, ahorita que hablabas de eso, de no, como fotógrafo, yo creo que eso es algo que justamente por ahí hay que comenzar, ¿no? Revisar qué significa eso hoy día, ¿ok? Ya, hoy No día. en 1980, no en 1950, no en 1920, ni en 1846. O sea, hoy día, ¿qué significa que te digas fotógrafo o que te digan fotógrafo? ¿Ok? Mira, y ante todo esto que comentas, entonces, otra de las preguntas que me hicieron para ti, ¿cuál es el rol del autor en la actualidad? O sea, breve, porque yo sé que también es un tema súper guau. Pero básicamente, ¿cuál sería el rol del autor? O sea, teniendo en cuenta esto del hoy día, ¿no? Porque, o sea, ya por ahí va el asunto, de hecho. Sí, por ahí va el asunto. Yo creo que el autor también es algo que tenemos que relocalizar en este siglo y que relocalizar en las prácticas contemporáneas. Es decir, eh, yo creo que está muy mal entendido por lo que uno ve en la generalidad de las artes y de la fotografía, etcétera, esa idea del autor. El autor generalmente está relacionado con esta idea, con este perfil quizás muy moderno de que el autor es quien lo hace, comenzando por ahí, y porque yo lo estoy haciendo, ya yo soy el autor, y porque eso responde a cierto estilo, a cierta forma de hacer, ¿ok? Yo creo que la autoría no está ahí. Primero porque hay ciertas imposibilidades, ¿ok? El decir que porque yo lo hago eso es mío, pues no, porque en el caso de la fotografía, pues la foto sería del impresor, no tuya. Yo creo que el autor comienza en un estado de conciencia, ¿ok? El proceso autoral comienza en un estado de conciencia, en un estado de conciencia de lo que soy dentro de mi contexto, de lo que soy y frente a lo que yo quiero decir, de la toma de postura frente a lo que yo quiero decir. Ahí es donde se ubica el autor. Ya la representación, ya veremos, hay muy pocas cosas diferentes, digamos, que se puedan hacer y que te puedan diferenciar hoy día de otras cosas. Entonces, si hay alguna diferenciación o si hay una oposición autoral, está en tu estado, en tu postura frente a ciertas cosas, ¿no? Ok, Marcel. Vale, ahí quiero acotar también el tema de la otredad, que por cierto que hay una pregunta que comentan, ¿qué cuidarnos dentro del lenguaje visual? Y yo siento que ahí va a ir el tema de la otredad, que es algo de lo que hablas mucho también en tus presentaciones. ¿Por qué este tema de la otredad? ¿No? Yo creo que es importante hablar sobre ello y más sobre todo esto que acabamos de hablar, porque siempre de alguna forma ese planteamiento sobre lo que vemos hoy en día, sobre cómo lo estamos manifestando, y muchas veces tenemos ese sentimiento egoísta de pensar que, bueno, así me sentí yo, así lo muestro, ¿no? Pero este tema de la otredad, ¿qué tan relevante es y qué es como tal, ¿no? Bueno, la otredad, pues bueno, la otredad tiene que ver, parte inicialmente en ese estado de conciencia, ¿ok? En ese estado de conciencia inicial. Porque el estado de conciencia primero te va a ubicar en que existe el otro y que existe lo otro.
Ya nos quitamos, ya ahí desaparece esa idea del artista, y yo dentro de mí, mis temas y lo que yo digo es importante, y lo que yo digo ya nada más porque nace de mí ya es importante. Claro. Pues no lo es. Es importante en su contacto con el otro, es importante en su contacto con lo otro. Y eso va desde el planteamiento de la idea, desde su desarrollo en tema, desde la manera de representarlo, de mostrarlo y de comunicarlo. ¿Ok? Es decir, el otro siempre está presente. Y es ese intercambio entre el otro y lo otro y yo, digamos, donde se generan, es en ese diálogo donde se generan cosas, ¿no? Donde se generan experiencias, expresiones, y intercambio de ideas, experiencias estéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sin esa, es decir, el artista del yo encerrado en su estudio, y que el mundo lo tiene que conocer y que el mundo tiene que admirarse con su aparición, lo tiene que buscar para conseguirlo en su aparición, creo que eso estamos hablando de procesos muy antiguos, muy anacrónicos. Muy bien, Marcel. Por aquí tengo una pregunta y bueno, a quien quiero saludar, a Wilson Prada, que por cierto el Ay, 27 no vamos a estar manches. entrevistando. Te hace una Saludos, pregunta y te dice, Wilson. Ay, caramba, no manches. No, ahí viene una de eso, Wilson. eso es trampa. Ahí va una de Wilson que te dice, ¿y cómo ves el asunto de la llamada narrativa visual aún tan indefinida y tan de moda? O sea, ahí es la que te lanza Wilson. Bien, yo lo primero que diría es que le quitaría lo de visual. Es decir, la narrativa, yo sí creo que la narrativa es un punto importante, porque la narrativa es, pero no yo ahí genero algo con el que cualquiera que quiera se puede entrar a golpes conmigo, ¿ok? Pero para mí son dos cosas muy diferentes, y me apoyo en su definición de la RAE, ¿ok? Narrar que la narrativa, ¿ok? Es decir, una cosa es narrar y otra cosa es construir narrativa. Son dos cosas muy diferentes. Para mí la narrativa es la reunión o la conjunción de ciertos elementos, ¿ok? Que le dan sentido y que generan movimiento en la idea o en el tema o el planteamiento que estás haciendo, ¿no? Entonces yo sí creo que es vital, porque esa narrativa es la que va a generar primero una reflexión sobre tu proyecto, es decir, entender que tu proyecto parte de un punto y llega a otro, y para llegar a ese otro hay una construcción narrativa. Eso por un lado. ¿Por qué le quito lo de visual? Porque la narrativa no está necesariamente u obligatoriamente en la representación visual de tu tema. La narrativa está en tu proceso de reflexión, la narrativa está en cómo lo vas a comunicar, la narrativa está en ese movimiento o en esa digamos, sí, en esos dialogar y en esos intercambios que suceden a lo largo de tu proceso de creación, hasta el diálogo con el otro, justamente, ¿no? Con el otro, con el público. Entonces, la narrativa, ¿qué es? Digamos, una gran herramienta, o es la herramienta, ¿ok? Para que nuestro proyecto tenga esa movilidad y además pueda crear una relación con el otro, un acercamiento con el otro y crear sensibilidades en el otro. Pero insisto, no necesariamente en lo visual. Es decir, creo que sí, sobre todo en la fotografía, que hay que decirlo, y creo que por ahí va un poco la pregunta capciosa de Wilson, que la construcción narrativa pareciera que tiene que ver con que, bueno, tenemos que ver cómo vamos a darle un orden a las fotos. Y aquí esta foto va de aquí para acá y después viene pero no. Creo que plantear la narrativa en ese sentido es plantearla desde lo meramente superficial
y se acerca más a narrar que a una verdadera construcción narrativa, de No, maravilloso. sentidos, de ideas, de reflexiones. No, y totalmente de acuerdo contigo. Y hay algo que sí me gustaría también dejar en claro que aún todavía en estos temas hay muchos conflictos, mucha controversia todavía, y más cuando algunos críticos manifiestan sus perspectivas, algunos artistas, autores, entonces entra todo un sinfín de panoramas que, bueno, ahí yo digo que la dificultad de todo este tema, ¿no? La dificultad pues de decir algo concretamente y objetivo, porque aún hay muchas cosas en debate. Y es más, de hecho, acá hay una pregunta que te hacen también, es sobre qué opinas de algunos críticos de arte que superponen las habilidades técnicas sobre el discurso. Entonces, no sé, a ver qué onda con eso. Mira, lo primero que yo te diría con eso es que hay que ver a qué responden ellos. ¿Ok? Mira, cuando se siguen presentando, lo que pasa es que hay que ver que hay un panorama, que el panorama es muy diverso, es muy grande, y eso sucede desde los artistas, desde los críticos, desde la academia, desde la institución y desde la industria. Recordemos que hay posiciones jerárquicas, que hay poderes, ¿ok? Detrás de cada una de estas cosas. Entonces, yo creo que eh, en este momento, hablar o generar una producción artística soportada únicamente en valores técnicos eh, es de alguna manera un poquito desafortunada porque, digamos, vamos a ubicarlo específicamente en la fotografía. ¿Qué significa hoy día hacer una fotografía técnicamente bien? Bueno, hacer una fotografía técnicamente bien hoy significa responder a los cánones que vienen de la academia, responder a los cánones que vienen de la industria, responder a los cánones de la historia. Claro. Y responder a los cánones de la tecnología. Entonces, en el caso de la fotografía, por ejemplo, yo sí tengo una posición muy clara, también muy con, que no le gusta a mucha gente, pero creo que ya la fotografía, para quienes trabajamos con ese medio, la fotografía no nos pertenece a nosotros. La fotografía como medio, como tal, si es que algún día perteneció a los autores, pero hoy día sí, clarísimo estoy de que no nos pertenece. La fotografía le pertenece a la industria económica y a la industria tecnológica. Listo. Es decir, a ningún fotógrafo le preguntan cómo va a ser la próxima cámara, cómo va a ser el próximo elemento, a nadie. ¿Ok? Eso es una decisión económica, es una decisión de mercado, es una decisión tecnológica. ¿Ok? En No el que nos nosotros tocan. dependemos precisamente de ese software, de esa máquina, de esa industria, y Y que que, ellos bueno, hay quieren, de un ahí, cáncer también, creo, ¿no? Un poquito con el por tema de... supuesto, porque ahí es donde se confronta que eso es lo que ellos quieren que suceda, que nosotros dependamos de eso, ¿no? Desde la fotografía se dependa exclusivamente de eso, ¿no? Entonces, Claro. esa relación hay que pensarla, es una relación hegemónica, es una relación de poder. Entonces, evidentemente, supeditar mi producción a lo meramente técnico significa que lo que estoy haciendo es respondiendo a la programación industrial, a la programación tecnológica y satisfaciendo sus necesidades de uso y de mercado y no sobre lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, como digo, hay que pensar, pues, para eso se requiere evidentemente tener una posición de cuestionamiento del medio, pero entonces hay que pensar que la función es al revés, que lo digo, bueno, valga la publicidad, lo digo en mi podcast que estoy haciendo, es decir, es nosotros no pensar que la fotografía, porque además lo escuchas en los fotógrafos, es que la fotografía me permite capturar, me permite descubrir, me permite pensarme. No, en esa declaración estamos revelando que somos presos de un sistema económico, tecnológico, académico incluso. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar al revés. Yo le permito a la fotografía
¿ok? Yo soy la que le doy un espacio para hacer, ¿ok? Para intervenir de esta manera en mi proceso. Y entender que esa lucha, que esa batalla va a estar ahí presente. O sea, no es que la ganaste, está muy lejos de eso, pero que esa confrontación está ahí. No la podemos olvidar, nunca la podemos olvidar, que no depende de nosotros. No, súper, súper de acuerdo en ese sentido y bastante, yo creo que esto pasa no solo en la fotografía, ¿no? Yo creo que pasa en muchos aspectos que pertenecemos precisamente, como dices tú, a una industria o que básicamente más bien nosotros nos estamos adaptando a esos parámetros pues mantener Vuelvo una otra postura de vez. conflicto yo creo que es importante, definitivamente. Vuelvo otra vez a esa idea, es decir, estas reflexiones responden a una reflexión, a un estado de conciencia humano con su entorno tecnológico, con su entorno de producción industrial, con su entorno de producción de conocimiento desde las academias. Es decir, necesitamos esa confrontación. Lo que sucede es, porque así lo aprendí yo y sé que de alguna manera era así y lastimosamente sigue siendo así en su mayoría, en especial los medios, no solo la fotografía, ¿no? El cine también, etcétera, busca encerrarse. Es decir, la fotografía se piensa desde la fotografía, nada más. Cuando no, la fotografía yo la pienso desde mi condición social, la fotografía la pienso desde mi ideología política, la fotografía la pienso desde mi posición cultural. Por supuesto. Marcel, ya nos quedan prácticamente 7 minutos antes de que se acabe el live. Me gustaría que, aquí quedaron algunas preguntas, pero así como para hacer un mezclado de ellas, en general, ¿hacia dónde va la fotografía? ¿Ok? En tu opinión, ¿hacia dónde va? Y por otra parte, el tema de los curadores, ¿no? ¿Qué tener en cuenta a nivel de curadores con todo el proceso pues, de curatoriar a alguien, ¿no? O sea, ¿qué perspectivas hay? ¿Cuál es el panorama que puedes ver tú? Bueno, voy a tratar de responderlo. Bueno, la fotografía creo que la puedo responder rápido. ¿Hacia dónde va la fotografía? Mal. Como el mundo, De como el esperanza. mundo, como el planeta, la seguimos viendo. Es decir, entras en internet y acabas y ves inauguraciones en, no sé, en cualquier país. No voy a ser específico esta noche, pero ves una inauguración y te dicen, no manches. O sea, no puede ser o sea, no. O sea, para quienes tienen de referencia la Matrix, es como Ok, que sientes que hay la Matrix evidentemente domina, ¿no? Entonces, pero el punto es que viene desde los autores y defienden esas posiciones. Es decir, de pronto ves a un autor joven, no sé, de 30 años y resulta que hace una exposición como si fuera, no sé, estuviera en los años 40, 50, ¿ok? claro. Es decir, se pasa por el forro su contexto político, temporal, medial, se lo pasan ahí. Entonces, pero es validado, es presentado en un espacio cultural, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la fotografía va a ir hacia donde vaya la reflexión de la sociedad frente a todos los problemas del mundo. Es decir, si nosotros no reflexionamos sobre el medio ambiente, pues ¿qué puede quedar sobre la reflexión sobre lo fotográfico? Claro. ¿Me entiendes? Absolutamente nada. Entonces, yo creo que, pero no deja de ser interesante, a mí no deja de ser muy estimulante el tener que confrontar eso constantemente, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro, la fotografía, la curaduría. Bueno, justamente creo que la fotografía que siempre rebotó de la curaduría, siempre renegó de la curaduría, justamente creo que la idea de la curaduría, lo curatorial, la idea de que no es otra cosa que la producción de ideas, que la generación de diálogos, es un territorio posible para la expansión de lo fotográfico y de la fotografía. Justamente la curaduría ofrece una pastilla, como Matrix, ofrece una puerta para que la fotografía, ¡pum!, salte, se expanda, ¿ok? Logre llegar a otros lugares
en términos de producción, en términos temáticos, etcétera, etcétera. Me quedé congelado otra vez, pero sí me escuchaste, ¿cierto? Sí te escuchaba, Marcel. A ver, te voy a enviar la invitación rapidito, que todavía nos quedan 5 minutos, ya, un momento. Bien, estos son un poquito de problemas técnicos, pero vuelvo a invitar a Marcel, no pasa nada. A ver, un momento. Aquí, buscando a Marcel. Listo, Marcel, ya te envío la invitación nuevamente. Ok, Para aquí estoy. Vale, Marcel, ya estamos en los últimos 5 minutos. Me parece, pues, bueno, aquí hay algunos comentarios de parte de Luis, que está totalmente de acuerdo, de parte de Wilson, buenísimas reflexiones. Ciertamente, esto es un panorama, Gracias. Saludos eh, a todos. es un panorama en el que nos invitas precisamente a reflexionar, a cuestionarnos. Y yo creo que, bueno, no esperaba más de este encuentro y de tu parte, una persona que está siempre en constante, ¿no? Estudio, en constante investigación sobre estos temas. Así que, bueno, no me queda otra más que agradecerte por haber estado aquí con nosotros, Marcel. Ha quedado corto definitivamente este encuentro. Probablemente deberíamos hacer otro por ahí. Es cuestión de planificarlo. Y nada, agradecerte por haber aceptado a encuentros virtuales de Prisma-GIF y sobre todo hacer la invitación a todos los que están presentes de que, bueno, vean la página de Marcel, vean los podcasts que están buenísimos. Yo me he visto uno nada más, me faltan ver. Estás volando, sacas muy rápido el contenido, pero ahí trato como que, bueno, de escucharlo, de estar al pendiente y la verdad es que me encanta. Me encanta también que de alguna u otra forma estés generando constantemente cosas. Así que nada, Marcel, mis felicitaciones y abrazos a la distancia. No, pues por supuesto que muy agradecido, Joel, que podamos seguir en contacto, que no nos olvidemos. Igual un abrazo increíble para Wilson, para Ulitza que está por ahí de Mérida, que la vimos en Mérida, para Luis, para todos los que se conectaron, Jesús también, muchísimas gracias. Me encanta tener estos contactos con gente con la que pues hicimos estos contactos físicamente en su momento. Sí, Creo que Mérida Foto fue justamente aprovechar que están por aquí muchos que estuvieron y ayudaron y colaboraron. Es el detonante de todo, es el inicio de todas estas reflexiones. Creo que definitivamente. mucho de lo que he llegado, y creo que para todos que estamos acá, eso fue, ese confrontarnos por fin, ese por fin dialogar sobre qué era la fotografía, qué no era, criticarnos, aunque de ahí hubiéramos salido mal y algunos no nos quieran o whatever. Creo que fue el impulsor definitivo en lo personal para que continuamente seguir investigando y seguir confrontando y reflexionando sobre el medio y sobre lo que significa producir hoy día. Definitivamente. Y concuerdo, gracias a Mediafoto, incluso el tema de abrir estos espacios y así como nos vimos en Perú el año pasado y hoy en día nos vemos en virtual, espero que en próximas ocasiones se siga generando esta sinergia, ¿no? Y que bueno, que vuelva Mediafoto pronto, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Algún día tiene que volver, ¿eh? Algún día tiene que volver. En fin, algún día tiene que volver. Vale, Vale, Marcel, gracias por este encuentro. Nos vemos, chicos. Estén pendientes mañana, estén pendientes los días que se vienen. Eso fue todo hoy. Nos vemos, Marcel. Cuídate. Hasta luego. vale, muchísimas gracias. Un gran abrazo. A ti Bye. y a ti. Hasta luego. Hasta luego a todos.